La arquitectura es música congelada. Friedrich von Schellin, 1805. Pero la música no es arquitectura fundida. Susan Langer, 1957. Vamos a darle un análisis detallado sobre la íntima conexión entre la arquitectura y la acústica. Se explora cómo los edificios no son solo estructuras visuales, sino también instrumentos que modulan el sonido, afectando directamente nuestra percepción y experiencia del espacio. Partiendo de la idea de que la arquitectura es música congelada, acá podemos ver cómo el diseño, los materiales y la forma de un espacio determinan la manera en que el sonido se comporta en su interior. Antes de hablar un poco de nuestro tema, debemos dar la definición de deleite y estética. El deleite arquitectónico es un concepto que describe la experiencia emocional y provoca un edificio o un espacio bien diseñado. No se trata solamente del funcionamiento arquitectónico que genere placer, asombro, satisfacción, entre otros. ¿Qué es la estética arquitectónica? Es la disciplina que estudia los principios de la belleza y el atractivo visual de los edificios y espacios, considerando elementos como la forma, el color, la luz y los materiales que contribuyen a la experiencia sensorial. El significado cultural y el equilibrio entre la función. Normalmente percibimos los edificios de forma visual, vemos sus formas, colores y texturas, pero el autor nos recuerda que hay mucho más que solo la vista. La arquitectura tiene un sonido propio, una acústica que resuena de forma distinta en cada espacio. Al activar todos nuestros sentidos, la arquitectura deja de ser un simple telón de fondo y se convierte en una experiencia viva y completa, que nos conecta de una manera más profunda en el espacio que habitamos. El sonido es energía cinética transportada por vibraciones en el aire. Para controlar el sonido en un edificio se puede absorber esa energía con materiales blandos o densos, o se puede reflejar con superficies duras y rígidas. Acá vamos a ver dos ejemplos de la reverberación y los tipos de espacios según su acústica. Locales reverberantes. Tienen superficies muy reflectantes como mármol, baldosa o paredes duras que causan un tiempo largo de reverberación, o sea, el tiempo que tarda un sonido en desvanecerse. En estos lugares el sonido se mantiene por más tiempo, a menudo creando eco. Y los locales sordos tienen superficies absorbentes como cortinas, alfombras o muebles tapizados que minimizan la reverberación. Las ondas reflejadas obedecen a las leyes de la reflexión cuando se reflejan en una superficie plana. Su intensidad no disminuye ni aumenta. Sin embargo, cuando las ondas sonoras se reflejan en superficies curvas, su intensidad cambia. El eco y la reverberación son fenómenos acústicos donde las ondas sonoras rebotan en superficies, pero se diferencian en el tiempo de reflexión. Es decir, el eco es una repetición clara y retrasada del sonido original, porque el rebote es largo y lento, mientras que la reverberación es la persistencia prolongada y mezclada del sonido, debido a múltiples y rápidas reflexiones que se superponen al sonido directo. Eco simple. Se produce cuando el oyente está a 17 metros o más de un obstáculo. Eco flotante. Es uno de los desafíos acústicos que presentan las formas curvas y los techos abovedados en auditorios cerrados. El Royal Albert Hall se cita como un ejemplo clásico de un diseño con una acústica deficiente. El diseño del edificio, en particular sus paredes curvas y su gran techo abovedado, provocaba un eco tan severo que hacía imposible disfrutar de cualquier actuación. Los sonidos no morían rápidamente, rebotaban una y otra vez creando una reverberación larga y confusa. La solución acústica. Para corregir este grave problema de eco, se optó por una solución práctica: colgar pesados cortinajes. Estos materiales absorbentes redujeron la cantidad de sonido que la cúpula reflejaba, mejorando significativamente la calidad acústica del lugar. Aunque la solución definitiva fueron los hongos o discos difusores de fibra de vidrio suspendidos del techo, un sistema de 135 unidades en los años 60 que luego se reconfiguró a 85 para optimizar la acústica, disipando la reverberación y mejorando la calidad del sonido. El Teatro Olímpico de Vicenza, Italia. Cuando Andrea Palladio diseña el Teatro Olímpico, su propósito no era solo levantar un edificio más, sino recrear la experiencia de los teatros romanos dentro de un espacio cerrado y relativamente íntimo. Los sonidos no tienen tiempo de recorrer grandes distancias ni de producir ecos molestos. Los materiales interiores, como lo son el mármol, la piedra y la madera, actúan como el espejo de sonido
en las frecuencias medias y altas. Como la reverberación fue tomada en cuenta en el principio del diseño, esos rebotes que llegan al oído del espectador en los primeros 20 a 50 milisegundos son los que dan sensación de presencia y enriquecen el timbre de la voz. La forma semicircular los distribuye lateralmente de manera uniforme, creando una acústica cálida y clara sin artificios. Como es un teatro cerrado, la altura y la forma de las cubiertas son críticas. Pueden repartir el sonido o concentrarlo. En este caso, los distintos planos, relieves y esculturas rompen los posibles focos y distribuyen el sonido uniformemente. ¿Qué riesgos tienen las superficies curvas que existen cerca del escenario? Que actúen como lupas de sonido y concentren energía en puntos indeseados. En el olímpico, esto se evita fragmentando superficies y añadiendo ornamentos. La Basílica de San Apolinar in Clase en Ravenna, Italia. En esta basílica el tiempo de reverberación es largo, por eso el canto gregoriano con notas altas y ritmo pausado encaja también. El espacio sostiene el sonido y unifica las voces. ¿Por qué se compara esta basílica con un tubo de órgano? Porque actúa como resonador, su nave larga genera frecuencias propias que prolongan y enriquecen el canto, igual que un tubo, produce un tono y armónicos. La iglesia de Santo Tomás de Leipzig, Alemania. Este templo es famoso porque ahí trabajó el músico y compositor Bach. Tiene una nave larga y bóvedas altas con gran reverberación. En otras capillas hacía música más rápida y clara, pero en esta aprovechaba la reverberación para hacer obras más pausadas y corales. ¿Qué lección práctica ofreció esta obra? Que la música y la arquitectura son inseparables y que intérpretes y compositores deben adaptar su trabajo al espacio. El Musikvereinsgebäude de Viena, Austria. Es la sala sinfónica por excelencia del siglo XIX. El volumen, las dimensiones y los materiales reflectantes permiten que la orquesta suene mezclada, clara y con proyección. Se convirtió en modelo para muchas salas posteriores. Hoy podemos inspirarnos en su geometría, pero añadir simulaciones, materiales ajustables para lograr salas más flexibles. ¿Por qué es famosa su sala dorada? Porque su acústica es casi perfecta, lograda con proporciones rectangulares precisas y materiales reflectantes ornamentados. Otra edificación importante de la que podemos hablar es la Basílica de San Pedro, como obra maestra del Renacimiento y el Barroco. Presenta numerosos intereses arquitectónicos desde el punto de vista técnico y estético. Con una distribución cruciforme, nave central amplia, transepto y una fachada monumental, centralidad del altar y foco visual, que es uno de los aspectos más interesantes de esta edificación. El diseño de espacios arquitectónicos para el sonido también tiene que ver con la forma y los tamaños. Las habitaciones con techos altos y partes inclinadas pueden hacer que el sonido viaje mucho mejor para que llegue a todas partes. Asimismo, se enfatiza la importancia de comprender el físico del sonido, incluyendo conceptos como longitud de onda, los tiempos de reservación, los efectos de superficies curvas para evitar problemas como el eco molesto o puntos críticos de concentración sonora. Finalmente, la interacción entre la forma, los materiales, la tecnología y la ciencia revela que la arquitectura de los espacios musicales debe considerarse como un instrumento en sí misma, que condiciona y enriquece la experiencia artística, la integración de criterios científicos con las necesidades musicales y humanas. Resulta esencial para crear recintos que potencien la calidad sonora, fomentando una relación simbólica entre el espacio y la música que perdura a lo largo de la historia. Se traza una evolución clara de un diseño centrado en la función musical y experiencia oyente, a una narrativa científica de la acústica aplicada, pasando por hitos operísticos que reconfiguran la sala como instrumento y experiencia total. Se subraya que la calidad sonora ya no depende solo de la ornamentación o de la estética exterior, sino de la integración estrecha entre plantas, materiales, volumen y métodos de evaluación acústica. Este rumbo confluye en la idea de que las salas deben actuar como extensiones del conjunto musical.
diseñadas para amplificar la precisión e interpretación de la emoción del público. La continuidad entre patrocinio, innovación, técnica y difusión de las prácticas efectivas apunta a una tradición en la que la arquitectura musical se legitimiza mediante una evidencia científica y ejemplos replicables. En suma, el progreso histórico presentado muestra que la excelencia acústica emerge cuando la visión artística se alinea con una metodología rigurosa y una difusión de las buenas prácticas entre proyectos futuros y actividades futuras.